Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir esta palabra rica y viviente. Este programa que le llamamos Verdad y Vida, porque no hay otro deseo ni otra intención en nosotros sino compartir la verdad y la vida. Y tanto la verdad como la vida es una persona viviente, que es Cristo mismo en nosotros. Así que vamos comenzando a orar para que todo lo que en esta mañana hablemos, oigamos, realmente sea todo el Señor. Señor Jesús, te amamos en esta mañana. Gracias por tu vida en cada uno de nosotros. Señor Jesús, gracias que tú tienes un hablar hoy para nosotros. Por eso, circuncida nuestros oídos, limpia nuestros ojos, limpia nuestro corazón, limpia todo nuestro ser, porque en esta mañana queremos presentarnos limpio delante de ti para recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor, aún limpia la atmósfera para que este programa pueda llegar a muchos hogares. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, como venimos compartiendo algunos temas pasados, este último que dimos fue en cuanto al servicio, aunque los anteriores también hablaba en cuanto al servir a Dios con una visión, servir a Dios como miembros en el cuerpo, servir a Dios para la edificación del cuerpo. También estuvimos dando dos mensajes en cuanto al servir a Dios en nuestro espíritu, y la semana pasada estuvimos dando el servicio que proviene de Dios. Y este programa también vamos a hablar del servicio que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos hacer nada, no queremos vivir nada que no salga de este Señor Jesucristo. No que yo lo haya alcanzado ya, como dice el apóstol Pablo, sino que proseguimos. Estamos abiertos a que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros hablemos, vivamos, sea ese servicio que proviene de Dios. Y uno de los versículos que estuvimos utilizando la semana pasada es cuando allí en la iglesia en Antioquía había algunos que estaban orando y ayunando, y dice que el Espíritu Santo, vamos a leer el versículo, en Hechos de los Apóstoles 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dice, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice que fue el Espíritu Santo el que habló. Es maravilloso de que nosotros en esta mañana podamos ser aquellos que oramos desesperadamente al Señor diciendo: Señor, quiero que mi servicio provenga de ti, que tu Espíritu Santo sea el que me guíe. Yo no quiero hablar por mi propia cuenta. Señor Jesús, quiero gastar todo mi ser y toda mi energía para ti. También hablábamos algunos puntos que dice que en el asunto del servir, dice que nosotros debemos detenernos a fin de darle a Dios la oportunidad absoluta para que ¿qué? Para que Él pueda hablar a través de nosotros. Dice que aquellos que realmente servimos al Señor, necesitamos ver que nuestro servicio debe de tener ¿qué? Su origen en el Señor. Todo lo que nosotros hablemos, todo lo que nosotros hagamos, nuestro servicio debe provenir realmente del Señor. Si nosotros vemos esto, hermanos y hermanas, y somos alumbrados interiormente, no nos atreveremos a iniciar nada relacionado al servicio de Dios, sino que realmente nosotros seremos aquellas personas que vivimos y hablamos por el Señor. Dice que en nuestro servicio al Señor nosotros debemos de tener una experiencia definida y llegar a un punto claro en el cual somos alumbrados por el Señor, para que nuestro servicio debe ser en Dios y no de nosotros mismos. Esto es algo maravilloso. Así que vamos a comenzar ya ahora con este punto del día de hoy, también continuando lo de la semana pasada, en cuanto al servicio que procede
de Dios. Oh, en esta mañana oramos desesperadamente a ti, Señor, para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que todo nuestro hablar seas tú mismo. Así que comenzamos, nos quedamos en un punto Romano 3, y aquí estamos, y dice así, en 2 de Corintios 3, 5 y 6, hay dos distintas fuentes de servicio. ¿Ve? Aquí vamos a ver que realmente que hay dos distintas fuentes de servicio. Ahora vamos a leer los versículos de 2 de Corintios 3, el versículo 5 y 6. Y es maravilloso de que hoy el Señor puede alumbrarnos para que todo nuestro hacer pueda proceder de Él mismo. Dice, no que seamos competentes por nosotros. Tenemos que recargar aquí la palabra nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos para como considerar algo de nosotros mismos, sino, dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí en este versículo vemos dos fuentes, nosotros y Dios. Pero también vamos a ver otras dos fuentes. Aquí también en el versículo 6, dice así, dice, el cual asimismo nos hizo. Oh, esto es maravilloso, queridos hermanos y hermanas. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministro no de la letra. Ve, aquí viene la letra. En el versículo anterior venía nosotros, y aquí la letra. Dice, no somos ministros competentes no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Qué maravilloso que hemos podido ver otras dos fuentes aquí, tanto la letra y el Espíritu. Es maravilloso. Dice la letra A aquí, estas dos fuentes son nosotros mismos y Dios. Nosotros mismos y Dios. Dice, como hemos visto, no que seamos competentes por nosotros mismos para considerarnos algo como nosotros mismos, sino que, hermano, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Oh, Dios mío, que realmente todo lo que hagamos provenga de ti, provenga de Dios mismo. Y dice también, dice que nosotros mismos, en el versículo 5 está unido con la letra en el versículo 6. ¿Vemos? ¿Ve? En el capítulo 3, versículos 5 y 6. En el primer versículo 5 recarga nosotros. Y en el versículo 6 recarga la palabra, la letra. Y en el versículo 6 dice Dios. Y en el versículo 6 podemos ver la palabra Espíritu. ¡Qué maravilloso! Oh, no que seamos. Me gusta este versículo. Quiero repetirlo para que se nos grabe en nuestro corazón. Dice, no que seamos. Nosotros no somos competentes por nosotros mismos para como considerar algo que es de nosotros mismos, no. Sino que ¿qué? Sino que nuestra competencia, proviene de nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Y me encanta el versículo 6, de verdad. Dice, el cual asimismo, Él nos ha hecho nosotros, no que salga de nosotros, porque nosotros no éramos nada, nosotros estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, y por su misericordia, hoy Dios vive y mora dentro de nosotros, y el cual dice, asimismo nos hizo, ¿qué? Ministros competentes. Personas que estaban antes desahuciadas, que no tenían esperanza, que no tenían visión, que no tenían nada, estábamos muertos, estábamos en una cuneta tirados, pero este Cristo vino y nos restauró, nos limpió, nos desinfectó, y Él mismo puso su Espíritu dentro de nosotros, y Él mismo nos hizo ministros de un nuevo pacto. Señor Jesús, pero ministro no de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? No de la letra y sí del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Perdón, vivifica el Espíritu. Qué maravilloso, Señor Jesús. Dice, servir a Dios por la letra realmente es servir a Dios
por nosotros mismos, y servir a Dios por el Espíritu es servir a Dios. Así que sea esta nuestra oración y nuestra desesperación hoy, Señor. No quiero vivir por mí mismo, no quiero vivir por la letra, sino yo quiero vivir por el Espíritu para expresar a Dios mismo, Señor Jesús. Dice, así como el servicio por la letra es el servicio que ofrecemos en nosotros mismos y que proviene de nosotros mismos, también el servicio del Espíritu es el servicio que ofrecemos en Dios y que proviene de Dios. Amén, qué maravilloso. Nos introducimos ya aquí en la letra B, que dice, solo hay dos clases de servicio, con dos clases de fuente. Una clase de servicio es por la letra y proviene de nosotros. Esto lo repetimos otra vez. Y la otra clase es por el Espíritu y proviene de Dios. El servicio que proviene por nosotros, que dice que procede de nosotros, dice, toma a nuestro ser. El servicio que procede de nosotros mismos, dice que procede de nuestro mismo ser como su fuente. Y lo realizamos conforme a las ordenanzas y rituales de la letra. Podemos llevarlo a cabo fuera de Dios e independientemente de Dios, sin necesidad alguna de depender de Dios. Buscar a Dios o tener comunión con Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero todas esas cosas proceden de nosotros mismos. Así que nos negamos rotundamente y decimos, Señor, basta, ya no quiero vivir más por mí mismo, no quiero vivir más por la letra, por la doctrina, por la religión, por la tradición. Quiero ser nuevo, fresco, viviente en tu persona maravillosa, Señor Jesús. Y el servicio que proviene de Dios requiere que nosotros seamos personas que dependemos de Dios, que busquemos a Dios y que tengamos comunión con Dios. Y estemos en Dios. ¿Y qué más? Dice, y tomemos a Dios como nuestra fuente, de una manera absoluta. Oh, sí, esto queremos, Señor. Queremos que tú seas nuestra fuente de una manera absoluta. Dice en el Evangelio de Juan 15:5, dice, yo soy, dice, la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este que lleva mucho fruto. ¿Y por qué puede llevar mucho fruto? Porque permanecemos en él. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, y si nosotros como los pámpanos permanecemos en la vid, ahí estamos declarando de que somos uno con la vid, que estamos mezclados con la vid, que tomamos de las sabias de la vid. Este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Oh, esto me alienta a buscar cada día más al Señor y decir, Señor, es verdad, no puedo hacer nada separado de ti. Dice en Romanos, dice, porque por medio de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Así que a Él sea la gloria por los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Dice en Romanos 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él. Qué maravilloso, porque de Él procede todas las cosas, y nosotros somos para Él. Oh Señor Jesús, gracias que podemos en esta mañana decir que somos para ti, que somos íntegramente para ti, Señor. Úsanos. Amén. Dice, esta clase de servicio proviene ¿de dónde? De la revelación de Dios. Depende del Espíritu Santo de Dios y tiene como meta el propósito de Dios. Esto tiene que ser por medio de revelación. Igual como hablábamos del uno de los primeros programas, que nosotros podemos servir a Dios con una visión y una revelación. Pablo sirvió a Dios. Él servía a Dios en su religión, en su tradición, en la tradición de sus padres, en aquella época. Pero él servía a Dios, pero sin visión y sin revelación.
Que no nos pase a nosotros igual. Y él topó con el Señor Jesús, le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? No gastes tu fuerza para tu antigua religión. Yo tengo una nueva manera, tengo un nuevo comienzo para ti. Quiero que te limpie tus ojos y esas escamas que caigan de ti y corran tus velos para que tú puedas ver al Dios viviente. Tú me estás persiguiendo a mí, tú no estás persiguiendo a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan. Tú me estás persiguiendo a mí. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él tomó una revelación. Así que ojalá nosotros oremos: Señor, yo quiero expresarte a ti por medio de la revelación para el propósito de Dios. Qué maravilloso, Señor Jesús. Dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Pablo oraba, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Esta era la carga desesperada del apóstol Pablo y debe ser la nuestra. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En quién? En el pleno conocimiento de Dios. Y alumbra los ojos de nuestro corazón para que podamos ver las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Así que el apóstol Pablo también dice en Romanos 3, en el versículo 3, dice: porque por revelación me fue dado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ve, porque dice que se me dio por revelación. Nosotros tenemos que orar al Señor: Señor Jesús, quiero que por revelación, Pedro realmente cuando estaba allí se lo llevó a Cesarea de Filipo, lejos de la religión de Jerusalén. Jesús se lo llevó a sus discípulos y fue lejos de la religión, lejos de Jerusalén, Cesarea de Filipo, y le dijo: Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Y él dijo: unos dicen que tú eres tal, otros dicen que tú eres cual, Elías, Muy bien. Y al Señor Jesús le dijo: ¿y tú? Hermano, que hoy no sea, que no haga el Señor hoy la pregunta: ¿y tú? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos decir: Señor, dame esta revelación, que no tenga ojo para nada sino para ti mismo, Señor. Señor Jesús, dice que nos lo había escrito brevemente, dice el versículo siguiente, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el misterio de Cristo. El otro versículo dice: misterio que en otra generación no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Oh, hermano, esto es maravilloso. Estamos en la nueva era, la nueva manera. Estamos en una manera, nuevo comienzo. Que oremos en esta mañana y digamos: Señor, dame un nuevo comienzo. Yo quiero comenzar desde cero. Quiero ser aquel. No quiero olvidar todo lo que he aprendido de ti, pero Señor, yo quiero ser íntegramente para ti. Quiero que realmente tú fluya a través. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto lo dice en Colosenses. Qué maravilloso, Señor Jesús. Dice la letra B, dice aquí: esta clase de servicio requiere, ¿qué es lo que requiere esta clase de servicio, hermano? Que vivamos no de cualquier manera, sino dice que vivamos en el Espíritu y por el sentir del Espíritu, andando conforme a la dirección del Espíritu. Oh, este bosquejo es tan lleno de vida. Señor Jesús, es maravilloso, de verdad. En Romanos 8:4 dice: para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es maravilloso de que seamos aquellas personas que vivimos por el Espíritu. Dice que el servicio que proviene de Dios requiere que tengamos, ¿qué? Comunión con Dios.
Este servicio necesita que tú te arrodilles ante Dios y tengas comunión. Señor Jesús, gracias por tu vida en nosotros. Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú que realmente yo pueda hacer, pueda hablar? Señor, no quiero emprender nada por mí mismo. Quiero emprenderlo por ti. Señor, quiero ser realmente... quiero tener comunión contigo, Señor. Dice, y que no estemos separados de Dios. Nosotros tenemos que ser uno con Dios. Ahora leeremos un versículo que habla, dice, por eso el apóstol Juan, en la primera carta, en 1:3 dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído os anunciamos también a vosotros. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto, hermano, nosotros hemos visto, hemos oído, hemos tocado, hemos palpado con nuestras propias manos. Dice, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Esto es maravilloso. El 15, realmente que hablábamos otro, el versículo del capítulo 15, el versículo 5, que decía, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Cuando ven una parra, ve una vid, tú no dices, mira, estos son los separa. No, ve la vid. Somos uno totalmente con el Señor. Vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Yo digo muchas veces, ni nada podemos hacer, ni queremos hacer nada. Oh Señor Jesús, es maravilloso de que nosotros podamos ser aquellos pámpanos que permanecemos en la vid. Dice que en el versículo en Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios, Él es fiel y Él nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Señor, nuestro Señor. Oh, es maravilloso. Y cuando dice... cuando decía el versículo del capítulo 15:5 de la vid y los pámpanos que somos uno, mira lo que dice el versículo 6, el capítulo 6:17 de Primera de Corintios. Dice, pero, que me gustan los peros en la Biblia, pero el que se une al Señor pero el que se une al Señor no será en un futuro, no, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Hermano, grábate este versículo, óralo, disfrútalo, imprégnalo dentro de ti. Así que, qué maravilloso, Señor Jesús. Hermano, dice que servir a Dios requiere de que tengamos nosotros con Dios un contacto fresco, no viejo. Lo de ayer ya fue viejo, cuando los israelitas en el maná cogía más de la cuenta, se volvía gusano lo que sobraba. A nosotros no nos tiene que sobrar nada. Tenemos que tomar a Cristo, tenerlo un contacto fresco, momento a momento con Dios. Oh, yo quiero decir, Señor, yo quiero venir fresco. Señor, estoy vacío, vengo con un espíritu pobre. Señor, lléname de ti. Señor, oh, satúrame de ti. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso. Todo servicio que proviene de Dios, dice, todo servicio que proviene de Dios y que le es grato a Él, dice que esto lleva a cabo al contactarle y tocarle. Nosotros le servimos, mientras le contactamos estamos sirviendo al Señor. Y esto es maravilloso. Dice en Romanos 1:9, el apóstol Pablo dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención por vosotros siempre. Porque testigo, qué maravilloso que nosotros podamos decir que testigo nos es Dios mismo. Es maravilloso, en mis oraciones decía, es tremendo. Dice el Romanos 7:6 dice, pero ahora nosotros estamos libres de la ley,
por haber muerto en aquella que estábamos sujetos. Nosotros al bautizarnos fuimos muertos y sepultados, y estábamos sujetos, de modo que sirvamos ahora ¿en qué? En la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra, como hablábamos anteriormente. Nosotros tenemos que ser fresco, nuevo, viviente, no en la vejez, sino por eso cuando dice en Efesios que Él está preparando una novia gloriosa, sin mancha y sin arruga. La arruga tipifica la vejez, pero nosotros necesitamos ser frescos diariamente en este Cristo maravilloso. Así que dice, si nosotros servimos fuera de Dios, independientemente de Él, por sí, Él por nuestro celo o por cualquier otra cosa, dice que nuestro servicio no proviene de Dios y por tanto no tiene valor espiritual alguno. Por eso leíamos los versículos la semana pasada, cuando muchos dicen vendrán en aquel día y dirán, Señor, pero si yo me gasté por completo para ti, yo echaba demonios, yo hablaba lengua, yo daba profecía. Y entonces, si en aquel día yo le diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Leo este punto y a ver si hacemos un poco intermedio, un paro, para que realmente podamos seguir disfrutando a Cristo. Dice, un servicio que proviene de Dios y que tiene valor espiritual debe ser uno en el cual estamos nosotros unidos a Dios, en comunión con Él y en permanecer en Él. Dice, pero el que se une al Señor, lo que hemos leído, es un espíritu con Él. Es un espíritu con Él. Dice, y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis, dice, la unción que recibisteis de Él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como ella os ha enseñado, dice, permanecer en Él. Permanecer en Él. Dice, y ahora, hijitos, permanecer en Él. ¿Para qué? Para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza en Él y su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Bueno, vamos a hacer un paro y un descanso. Vamos a escuchar una canción y ahora volvemos de nuevo a compartir. Amén. Beber de ti.
Señor Jesús, la verdad que esta canción que hemos estado escuchando a mí me alienta, me desespera el seguir al Señor de una manera como dicen por ahí, dice que tenemos que ser los amantes locos enamorados de Cristo. Y la canción decía, aquí me quedaré. Cuando nosotros estamos tocando el tema de hacer todo de una manera que proceda de Dios, podemos decir, aquí me quedaré, buscando más de ti, en la palabra y en la oración. Había otra estrofa que decía, desea mi corazón ver tu gloriosa faz. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Seguimos y continuamos con este compartir maravilloso el servicio que procede de Dios. Dice aquí la letra A, dice, por una parte, Él opera en nuestro interior, pero por otra parte, nosotros le servimos exteriormente. Qué maravilloso que tenemos que orar, Señor. Obra a mí internamente. Oh, remuéveme, crece dentro de mí, empápame, satúrame, Señor. Y cuando nosotros hablemos, vamos a hablar las palabras de Dios. Como dice en Romanos, dice, como dijo el apóstol Pablo, que lo hemos leído el versículo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Y cuando nosotros dice, y servimos y sirvo en el espíritu del evangelio de su Hijo. ¿Y qué? Cuando nosotros servimos, dice, y de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermanos y hermanas, qué maravilloso que nosotros podamos decir, Señor, quiero ser aquel que sirve en mi espíritu, en tu espíritu, y me acuerdo de mis hermanos y siempre en mis oraciones. Señor Jesús, dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto en aquella que estábamos sujetos, de modo de que ahora, servimos en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra, ¿verdad? Lo que leíamos anteriormente. Esta clase de servicio, hermano, es una actividad que resulta de la operación que el Señor efectúa. ¿En quiénes? En nuestro interior, y exteriormente nosotros le servimos. Pero interiormente Él está operando. Él está operando, limpiando, saturando, redarguyéndonos. Señor, sacúdenos. Señor Jesús, qué maravilloso. El ser dice, Pablo servía a Dios, pero su servicio consistía en que Dios operaba en él. Por eso dice en Colosenses, dice, para lo cual también trabajo. Luchando, ¿qué cómo? Luchando según la operación de Él, la cual actúa en mí poderosamente. Ese poder actuaba en Pablo poderosamente. Señor Jesús, es maravilloso. Pablo servía a Dios. ¿Por qué? Porque él se entregó y se rindió. Y él moraba en él. Y al poner su mente en su parte emotiva y voluntad, bajo el control de Dios, a fin de que sea lleno y ocupado de Dios. Es maravilloso, dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que seáis que fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermano, y el versículo 17 dice, para que Cristo haga su hogar. Hermano, esta era una oración poderosa que Pablo hacía en el capítulo 3. En el 14 comienza diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. Había una causa, y esta causa es que él estaba celosamente enamorado de este Cristo y celosamente sufriendo dolores de parto hasta que Cristo fuese forjado dentro de nosotros. Y esto es maravilloso. Y dice el versículo 17, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, nosotros seamos edificados en Él. Hermano, esto es glorioso. Dice que debido a que Pablo era movido por Dios interiormente, había una fuerza que le constreñía para servir a Dios exteriormente. Era Dios en él, que se mezclaba con él y lo motivaba a servir
a servir. ¿A qué? Para servir en el Espíritu. Y dice aquí en el versículo en Colosenses, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la operación de Él, la cual actúa en mí con poder, en mí poderosamente. Qué maravilloso, Señor Jesús. Esto me rinde, hermano. Esto me derrite por completo. Esto me hace quebrantar mi corazón y decir, Señor Jesús, oh, ten misericordia de mí, Señor. La letra D dice, la fuente realmente de nuestro servicio, queridos hermanos, dice, la fuente de nuestro servicio debería de ser Dios, debería ser el Espíritu y debería ser la operación de Dios en nosotros y debería ser la operación, la dirección y el guiar del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Solo el servicio que resulta, solo el servicio que resulta de estas cosas es el servicio que proviene de Dios mismo. En Romanos dice, porque por medio de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas y nosotros somos para Él. Que podamos decir esto en esta mañana nosotros. Oh Señor, yo quiero ser para ti. Yo quiero ser para ti. Como dijo en el Hecho de los Apóstoles, ¿verdad? Dice, ministrando esto al Señor. Y ayunando, ministrando. Ellos eran unas personas que impartía a Dios, que expresaba a Dios. Dice, y ayunando. Dice, y ayunando, dijo el Espíritu. Cuando nosotros estamos ministrando a Dios, ocupando en Dios, haciendo de que Dios interiormente nos remueva y exteriormente podamos servirle a Él, podamos decir, y dice que esta gente, ministrando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esto es maravilloso, queridos hermanos. La verdad que el Señor Jesús, Él quiere cada día que nosotros podamos ser personas íntegros para Él, personas que realmente que vivimos, personas que realmente nos consagramos a Él. Tenemos un modelo maravilloso. Yo siempre busco este modelo y este patrón. Este modelo era Jesús. Jesús cuando estaba aquí en la tierra, dice que algunos le escupían, le gofeteaban, lo maltrataban, pero ¿sabe lo que hacía? Decía que Él no respondía, sino que Él fue como una oveja al matadero. Qué maravilloso de que tenemos este modelo. Y no solamente no respondía, sino ¿sabe lo que dice el apóstol Pedro ahí en su carta? Dice que no amenazaba. Con su mirada, Él podía decir, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Cristo todo el tiempo que Él estuvo viviendo, estuvo muriendo a su vida natural, viviendo a su propia voluntad, viviendo a sus propios deseos. Él tenía un deseo, Él tenía una desesperación, Él tenía un anhelo, y ese anhelo era hacer la voluntad del Padre. Cuando Él estaba con la mujer samaritana, Él estaba allí diciéndole a la mujer samaritana, mira, dame de beber. Él hoy, queridos hermanos, te está diciendo a ti, dame de beber. Hoy nosotros tenemos necesidad de Dios, pero hoy hay una doble necesidad. Él tiene necesidad de ti y tiene necesidad de mí, porque Él necesita esos canales donde Él pueda fluir. Dios tuvo un canal aquí en la tierra, que era Jesucristo. Ayer estaba leyendo en Marcos y fui conmovido totalmente, porque dice que Jesús, después de que bajó salió de las aguas, dice que los cielos fueron abiertos, y Juan dice que vio descender la paloma, el Espíritu Santo descender en forma de paloma, y escuchó aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el quien Él me complazco. Y sabes una cosa, y después de eso, dice la palabra de Dios, fíjate tú qué versículo, yo lo había leído, pero nunca me había parado, lo había rumiado, y dijo, y el Espíritu lo impulsó al desierto, donde era tentado por Satanás y la fiera, pero había ángeles que le servían.
Él mismo, una vez que fue bautizado, Él fue probado. Él dice que fue impulsado al desierto, a que fuese tentado por el diablo y las fieras que estaban allí, pero venció. Dice que estuvo 40 días y 40 noches. ¡Qué maravilloso! Pero fue aprobado, porque después vemos que los ángeles le servían, y ahí Él comenzó ya su ministerio. Él fue aprobado, Él fue tentado en todo. Satanás le dijo: mira, todo estos reinos te daré si postrado tú me adoras. Y él siempre le contestaba con la palabra: escrito está, solo al Señor tu Dios adorará, con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu fuerza. Ay, Señor Jesús, qué modelo fuiste para nosotros. Luego, revélate cada vez más a nosotros en cuanto a ese vivir. Él, cuando vivía, realmente Él estuvo limitado en ese cuerpo. Él era el tabernáculo de Dios. Dice que el Verbo se hizo carne en Jesucristo. Es decir, toda la plenitud, dice en Colosenses 2:9, porque toda la plenitud de la deidad estaba morando en Cristo Jesús. Él era el tabernáculo de Dios. Si alguien quería conocer a Dios, tenía que ir a Jesús. Jesús, Él dijo: el que me envió conmigo está. Dios no se quedó allí en el trono. Él vino con el Hijo y con el Espíritu, por el Espíritu, porque Él fue engendrado por el Espíritu. Vino el Hijo con el Padre por el Espíritu. Esto es un misterio maravilloso. Yo no sé, hermano, pero esto es para disfrutarlo, para rumiarlo, para que realmente podamos seguir este patrón. Él decía: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay aquel versículo cuando estaba también con la mujer samaritana y vinieron sus discípulos y vieron que habían traído comida, y le dijo: tenemos comida aquí. ¿Y qué es lo que dijo él? Yo tengo otra comida que comer, y es hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Señor Jesús, queridos hermanos y hermanas, que seamos aquellos que servimos a Dios con todo lo que Él proceda de Dios, nuestro servicio proceda de Dios. Qué bien y qué bueno es que el Señor nos ha hablado en esta mañana estas palabras tan ricas y tan alentadoras y tan animadoras. Por eso Él se pudo levantar en el último y gran día de la fiesta, y Él pudo decir: el que tenga sed, dice que alzó la voz, el que tenga sed. Allí habían estado una semana en la fiesta de los tabernáculos, pero allí estaban sedientos, hambrientos, estaban insaciables, pero Dios los sació y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Dice, esto decía del Espíritu que habían de recibir, pues aún Jesús todavía no había sido glorificado. Bueno, queridos hermanos, voy a leer, como siempre leo, una canción aquí, una canción que es muy rica, el himnario del 197, y estas letras, a mí estas letras de estos himnos me alienta, porque cada línea está incluso respaldada por un versículo, y comienza así la estrofa 1, dice, es que, he buscado esta canción, este himno, para, como una oración, diciéndole al Señor de que somos uno con Él, y de que todo lo que nosotros hagamos, hablemos, y realmente obre el Señor en nosotros, sea Él. Dice, comienza la canción diciendo así, dice, uno soy, Señor, contigo, en espíritu uno soy, lo que tú eres yo poseo, en mi ser tú vive hoy. Dice, tú y yo en unión, tu riqueza tomo a diario, eres toda mi porción. Dice la segunda estrofa, dice, yo tu vida tengo, lleno de tu humanidad, todo tu vivir humano disponible ahora está. ¿Por qué dice esta canción todo tu vivir humano disponible? Porque el Espíritu que hoy recibimos es el Espíritu todo inclusivo, que ahí incluso está el vivir humano de Cristo victorioso, para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa, porque el que venció está en nosotros, y ahora nosotros, como dice la palabra, somos más que vencedores. Dice, en crucifixión contigo, en la cruz contigo morí, para el mundo estoy muerto, y el mundo para mí. En resurrección contigo, levantado vivo en ti. Esa vida eres tú mismo,
ahora en mí, Señor. Dice, ascendido yo contigo, en los cielos ahora estoy, escondida en ti mi vida, peregrino al mundo soy, entronado estoy contigo, con tu autoridad en mí, participo de tu vida, tú en mí y yo en ti, participo de tu vida, tú en mí y yo en ti. Esto es algo maravilloso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues yo ya aquí ya me despido y deseo, y mi oración es que seáis fortalecidos con poder. Y como sabéis, estamos enviando un Nuevo Testamento gratuito, sin compromiso de ninguna clase, de verdad lo enviamos con mucho gusto. Tiene 9.500 notas explicatorias, es un Nuevo Testamento del texto fidedigno, se llama versión recobro. 9.500 notas y 13.000 referencias a pie de página que te lleva de un versículo a otro. Es algo maravilloso, y una colección de 7 libros. Muy rico y muy disfrutable. Unos libros que están escogidos y seleccionados para que nosotros sea una herramienta. No que realmente tengamos que depender de los libros, pero que sea una herramienta para que la palabra se nos pueda ser abierta. Así que, hermanos, lo podemos enviar gratuitamente y sin compromiso, escuchando los estudios Vida, que sale todas las tardes aquí en Radio Amanecer, a las 6:30, y a las 11 de la noche ahí ponen unos teléfonos y unos números. Yo lo voy a dar el número también por aquí, el correo electrónico, por si alguien lo escucha por internet y quiere pedirlo. Ahí en estos programas de radio de Estudios Vida damos todos los datos, pero apuntar, el número de teléfono donde podéis pedirlo es 951-094-888, 951-094-888, y tenemos un correo electrónico que es evida, una E, y vida, evida4, evida4@gmail.com, evida4@gmail.com. Así que sin nada más por el momento, queridos hermanos, el próximo lunes nos veremos aquí, si Dios lo permite, y seguiremos compartiendo de estas inescrutables riquezas de Cristo. Amén.